Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La licitación internacional para delegar a un operador privado la gestión de la refinería de Esmeraldas inició este lunes 21 de marzo de 2020 con la convocatoria al concurso público. En diciembre será la recepción y calificación de las ofertas. La adjudicación del contrato estaría prevista para febrero de 2021. El plazo de la delegación al operador privado será de 25 años. Para analizar el tema nos acompaña el economista Diego Borja. Bienvenido. Continuamos con más información y entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora el economista Diego Borja, exministro de Finanzas, economista. Buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Yo, antes de entrar al tema por el que le invitamos para este diálogo, quisiera preguntarle su opinión respecto a unas declaraciones dadas en las últimas horas por la señora ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el sentido de que si el ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, no recupera más de 500 millones de dólares presuntamente estafados, el Estado deberá asumir el pago de las prestaciones a los policías. Este es un anuncio que ha generado preocupación entre la población, pues si bien la jubilación de la policía está garantizada, porque existe una ley que le obliga al Estado a garantizar el pago de lo que se adeuda por ese tipo de prestaciones, ¿por qué debería el Estado cubrir 500 millones de dólares y el Estado le hace todos los ecuatorianos 500 millones de dólares aparentemente que habrían sido estafados por decisiones de quienes están a cargo de este instituto de seguridad que decide con quién o con quién no invertir? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es su opinión, economista Borja? Buenos días. Buenos días, Licenia. Un cordial saludo a quienes nos escuchan por Radio Pichincha Universal. Mire, es un tema bastante complicado, bastante complejo, porque en primer lugar la labor del Ministerio de Gobierno debería ser encontrar a quienes estafaron a la policía. Obviamente hay una tarea anterior que recae directamente en la administración de la ISPOL, que es hacer adecuadas inversiones. Aquí hay una estafa gigantesca. Incluso se habla de una cifra mayor a 500 millones, se habla de una cifra de 800 millones. Pero claro, el momento en el cual se da este gravísimo problema de estafa, hay una situación de indefensión para el pago de las pensiones. Y por supuesto, no es un asunto tan fácil como decir, ahora que ha sucedido esto, pues que paguen los responsables y mientras tanto, quienes se merecen estas prestaciones no las recibirían. Es una situación muy compleja y claro, el Estado tiene que responder hasta que puedan, ojalá recuperar esos dineros y por supuesto que quienes cometieron esta o mala administración o negligencia, o quién sabe si un delito, puedan pagar sus responsabilidades, pero no se puede dejar en la indefensión. Ahora, claro, el tema es, así como se actúa con los jubilados de la policía, con las prestaciones de la policía, hay que actuar con el resto de los jubilados, de los trabajadores, de quienes reciben prestaciones del sistema de seguridad social en general. No se puede hacer esta discriminación, porque eso sí sería un hecho odioso. Tener un tratamiento para unos, para quienes en su momento hasta están cuestionados por la represión que hemos visto en los últimos días, a veces excesiva, ¿no? Bordeando también los límites del delito, y no tener el mismo comportamiento para los trabajadores jubilados. Eso sí sería un comportamiento odioso desde todo punto de vista y cuestionable para quienes tomen las decisiones. Se está dando con esto, economista Borja? O sea, inviertan nomás y si les falla, pues está el Estado allí para salvarle, un Estado que está en quiebra. Claro, no, por eso digo yo, eso no puede quedarse así, porque si es que eso queda en la impunidad, el precedente es nefasto, porque sería, róbense la plata de la seguridad social quien quiera, permitan que se cometan delitos, que ahí estamos para ser los garantes de última instancia, claro que no, pero hay que separar las cosas. Por un lado está el tema judicial, el tema del delito, el tema penal, y por otro lado está el tema de las prestaciones de las personas. Pongámoslo en perspectiva, es como que de repente sucedería una situación de esta naturaleza con un hospital, digamos el Hospital Carlos Andrade Marín, y por culpar a quienes permitieron que se roben los equipos y tal, la gente se quede sin las prestaciones. Son dos cosas diferentes. Por un lado está el tema penal que hay que
jamás permitir la impunidad, pero también del otro lado está la indefensión de personas que son inocentes al final del día en cuanto a los resultados de la toma de decisiones de otros, ¿no? Separando esas dos cosas, creo que se debe actuar con la mayor equidad en un momento en el cual el país tiene recursos sumamente escasos, sumamente escasos. Ya en otro tema, economista Borja, se anunció ya la licitación internacional para delegar a un operador privado la gestión de la refinería de Esmeraldas y según el ministro de Energía esto comenzaba el 21 de septiembre. ¿Qué tan adecuado, qué tan legítimo es que un gobierno que le falta pocos meses para terminar su gestión emprenda en un proceso de esta naturaleza que ha sido cuestionado por varios sectores, entre ellos por los propios trabajadores de la refinería? Es que es completamente cuestionable, completamente ilegítimo lo que se está haciendo por todos los lados. En primer lugar, este gobierno no ha parado con la agenda de privatizaciones, no solo de la refinería, sino de otros activos del Estado, el Banco del Pacífico, por ejemplo. En el peor momento para vender, para concesionar, para privatizar, porque estamos en un momento de crisis, en el peor momento se está privatizando, se está concesionando. Hasta las personas naturales, todos sabemos que es el peor momento para vender. Si alguien quiere vender un terreno, un carro, saben que quien le va a comprar le va a ofrecer el menor precio, porque es un momento de crisis, de iliquidez, de falta de recursos, etcétera. Entonces, es el peor momento para tomar una decisión de esta naturaleza en términos económicos debido a la crisis. Dicho de otra forma, si tuviéramos un gobierno legítimo en pleno mandato, no a punto de terminar, y quisiera concesionar, también sería cuestionable porque es un momento de crisis. No es el momento para vender, no es el momento para concesionar. Pero eso añádele el hecho de que está por terminarse el gobierno. Y es una decisión mayúscula porque es la concesión a 25 años, o sea, la privatización de la refinería de Esmeraldas, ¿no? Un activo importantísimo en cuanto a la refinación del petróleo, de un recurso estratégico básico, de un recurso que le genera ingresos al Estado, etcétera. Entonces, mire usted, cuando ve el calendario, es una concesión sumarísima, rapidísima. En 83 días tienen que presentarse las ofertas. Para un tema tan complejo, 83 días para un tema que implica activos mire, 2.400 millones de dólares se le pide al concesionario, ¿verdad? Que invierta. Y para eso se le dan 83 días. Y se le adjudica, se anuncia la adjudicación el 12 de febrero. O sea, a 5 días de haber hecho la primera vuelta electoral, cuando ya virtualmente hay otro gobierno. Entonces, es una definición sumamente grave en momentos de cambio de gobierno con la consiguiente ilegitimidad, además del daño económico en el momento en el cual se está llamando esta concesión. Es una refinería de 110,000 barriles diarios de procesamiento. Eso le da 4.620.000 galones. ¿Quién va a terminar pagando esos 2.400 millones que se le pide al privado que invierta? En un momento además que se anuncian eliminación de subsidios a los combustibles. La gente. Entonces, ¿por qué en vez de hacer un negocio tan malo, no se espera y lo asume el Estado? Ahí realmente da incluso que pensar. Mucho más grave que el problema de la ISPOL que mencionaba usted hace un momento en cuanto a montos. Ahora, de acuerdo, el ministro de Energía va a hacer una inversión sin precedentes, tal vez histórica, dice el ministro, de 2.400 millones de dólares. Además, él habla de algunos beneficios para el país con esta concesión de la refinería de Esmeraldas. ¿Qué tan beneficiosa puede ser en términos de económicos, como usted lo dice, si se lo hace en momentos de crisis? ¿Cómo entender esta reacción del ministro? ¿Cómo va a decir eso el ministro si es conocido, el ministro Ortiz y el secretario jurídico del ministerio, Santos Alvite, son conocidos por ser privatizadores? Si ellos anunciaban cuando eran voceros del sector petrolero privado, anunciaban siempre la necesidad de privatizar el sector petrolero y la refinería, los pozos, cualquier cosa. Ellos han estado siempre a favor de las transnacionales privadas, se opusieron a la ley 42 que me tocó a mí liderar en el año 2006, que recuperaba los excedentes petroleros para el Ecuador, se opusieron a esa ley, que además era una ley que generaba algún nivel de equidad entre lo que se llevaba Occidental y las petroleras y lo que se llevaba el Estado ecuatoriano, dueño del recurso. Han sido personas favorables, incluso ahí se podría
entender que ahí está un conflicto de intereses, pues. Si han sido voceros del sector privado, ¿no? De la privatización, y ahora les toca tomar esas decisiones, eso incluso tendría que llevar a moderarse precisamente por haber sido siempre voceros de la privatización. Obviamente, eso aúna a la ilegitimidad del proceso. Pues, incluso podríamos decir que habría en algún momento que considerar esa decisión. Podría ser. Demos el beneficio de la duda. Yo no estoy de acuerdo con las privatizaciones del sector petrolero. Es el mejor negocio, ni del sector petrolero, ni de las telecomunicaciones, ni de la energía eléctrica. Son los mejores negocios. Pero en este mismo momento es el peor momento para hacerlo, por la crisis económica mundial. Es decir, no, las personas o las empresas que están interesadas en esta concesión no van a ofrecer un buen precio debido a la crisis y vamos a tener que aceptar lo que sea. No solo eso, sino que ellos han puesto ya un nivel de inversión mínima, que son estos 2.400 millones, pero solamente haciendo cálculos. Pongamos que de esos 4.620.000 galones, diga usted, se venden a $2. Estamos hablando casi de $9 millones de ingreso al año. 9 millones de dólares de ingreso diario, ¿no? Multiplíquelo usted por 365 días. En un año y medio estaría cubierto esos 2.400 millones. Y se les entrega a 25 años. A 25 años. Entonces, es un negocio absolutamente redondo para quien lo obtenga, pero al final del día, como está ligado a la eliminación de subsidios, ¿quién va a terminar pagando eso? Los consumidores nacionales de derivados. Porque además hay que pensar otra cosa. La refinería no solamente produce gasolinas. En estos días ha habido una noticia de que se estaban exportando los residuos de la refinería. Es decir, es un negocio completo. Claro, es una inversión previa que hay que hacer para repotenciar, para mejorar el nivel de refinación, para el manejo integral de los residuos, etcétera, etcétera. Pero en conjunto es un negocio en el que nunca se pierde. Por eso es que los estados que mantienen el control sobre el área petrolera son estados que generan recursos para la equidad en general y no para el beneficio privado de un sector que obviamente va a tener unas ganancias elevadísimas. Ahora, el ministro dice que se van a ahorrar 300 millones por una menor importación de derivados. ¿Es así? Ahora, tomemos las cifras del ministro. Si es que se van a ahorrar eso, ¿por qué no es el Estado el que invierte? ¿Por qué no es el Estado el que invierte? Estos recursos que se están negociando de distintas fuentes, de recursos de endeudamiento, ¿no es cierto? ¿No sería mejor esos recursos invertirlos en sectores como el petrolero? ¿No generarían muchísima más rentabilidad que entregar esto a una concesionaria privada? Se suele decir que hay malas administraciones. ¿Y quién es el responsable de la administración en los sectores estatales de la economía? En comunicaciones, en petróleo, en energía. Es el gobierno. ¿Quién coloca a los ejecutivos? ¿Quién determina las normas de administración? Es el gobierno. Entonces no pueden aducir que es una mala administración cuando la responsabilidad es de ellos. Son ellos los responsables, desde el gobierno, el responsable de una buena administración. No puede ser argumento el que hay mala administración para entregar a un privado supuestamente mejor administrador. Ya hemos visto lo que sucede con las administraciones privadas de sectores importantísimos en esta pandemia, por ejemplo, las telecomunicaciones. En un momento determinado, la gente que no tiene dinero se queda sin el servicio. Ahora, te habla también de que este proceso tendría entre sus características un arbitraje internacional en caso de que esto no resulte bien. Volvemos al tema de los arbitrajes, economista Borja. Eso también es peligroso porque tomando en cuenta las experiencias anteriores, la mayoría de los arbitrajes han fallado en contra del Estado ecuatoriano. Claro, además ahí hay que mirar la letra fina de la legalidad de los arbitrajes. Estamos hablando del sector estratégico petrolero, ¿no? Pero nos estamos yendo muy adelante, Licenia. Es decir, estamos ya pensando en el futuro de tener problemas. Es el presente el que hay que ponerle énfasis. Es indispensable que no se lleve adelante la concesión de la refinería. No lo puede hacer un gobierno que tiene un nivel de aceptación tan bajo que es ilegítimo, ¿no? Y en vísperas del cambio de un gobierno, esta decisión
tendría que tomarle el próximo gobierno con la legitimidad democrática de las urnas, esperando que las elecciones sean transparentes, se lleven a cabo en los plazos dados, etcétera, porque es un nuevo gobierno el que debería tomar una decisión mayúscula, mayúscula para el pueblo ecuatoriano. No es una decisión menor. No se está concesionando una empresa pequeña, no se está concesionando una empresa en la cual hay pérdidas evidentes y permanentes. No, se está concesionando la refinería principal del Ecuador que Pero durante refina. varios meses, economista Borja, durante varios meses el gobierno nos ha mostrado información respecto a que la situación catastrófica por poco de la refinería de Esmeraldas. Esa es la refinería que se quiere concesionar. ¿Cómo entender que se quiera concesionar algo que está en soletas? De acuerdo a la información que ha proporcionado el propio gobierno y que durante varios meses. Pero ahí precisamente lo que decías hace un momento, ¿de quién es la responsabilidad de que estén soletas? ¿Quién maneja? ¿Marcianos manejan la refinería? ¿Manejan una potencia extranjera la refinería? ¿Quién maneja la refinería? El gobierno del Ecuador, el Ministerio de Energía, Petroecuador, son entes estatales. Y si estén soletas, la responsabilidad técnica y política es de quien toma las decisiones. Y quien toma las decisiones es el gobierno. No es un ente extraño, no estamos hablando de una institución en la cual se está interviniendo, digamos, el sector privado porque se ve que hay mal manejo. No, es una responsabilidad directa del gobierno. Y no nos puede salir el gobierno con el argumento de que su delegado, sus técnicos, sus ejecutivos, sus ministros han hecho tan mal que ahora hay que privatizar, hay que concesionar. Es un argumento falaz. Es un argumento falaz porque lo que se hace es desprestigiar la administración de los sectores públicos en general, del sector público en general, el administrativo y el empresarial, y luego simplemente tomar acciones como despedir trabajadores, privatizar, concesionar. ¿Quiénes son los responsables anteriores? Los que toman las decisiones, los que nombran a los ejecutivos, los que nombran a los decisores técnicos y políticos. Es el gobierno. Está prohibido en la Constitución la privatización de sectores estratégicos. La refinería de Esmeraldas es un sector estratégico. ¿Cómo entonces entender que se proceda con este anuncio tomando en cuenta que está prohibido en la Constitución y que digan que concesión no es lo mismo que privatización? Exactamente por eso, porque para hacer el bypass a lo fundamental, que es que los bienes, los recursos no renovables, el petróleo, por ejemplo, y otros bienes estratégicos, tienen que estar en manos del Estado, lo que se está diciendo es, no se está privatizando. Lo que se está haciendo es concesionando a un privado para el tema de la administración, para el tema de la repotenciación, para el tema de la inversión, y a cambio de eso se le entregará un pago a lo largo del tiempo, que son 25 años. En los hechos, ¿qué significa eso? Si se le entrega a una persona privada, a un ente privado, la concesión durante 25 años. Se está privatizando por 25 años un bien estratégico. Pero se hace el bypass que permite la ley, claro, y no por eso es legítimo, ¿no? Para decir que esta concesión no es una privatización. Ahora, todo este tipo de procesos se dan en medio de un escándalo que se vive al interior de Petroecuador tras la renuncia de Pablo Flores a la gerencia de la empresa el pasado 2 de septiembre por una aparente discrepancia entre este funcionario y el ministro de Energía por la tarifa que se paga a la privada OCP por el transporte de crudo. Según el señor Flores, la tarifa debía ser de $1.40, pero el ministro dice que son $2 y se habla de un gran perjuicio económico para el Estado con el transporte de crudo por parte de OCP. ¿Cómo mira usted esta situación? Mire usted, y siendo yo crítico del exfuncionario Flores, porque fue él el que en febrero ya anunció este proceso de concesión de la refinería. No nos olvidemos, en su momento él hablaba no de 2.400 millones como se habla hoy día, sino de 1.400 millones. Es noticia pública eso. Pero claro, hay unos niveles tan escandalosos de perjuicio para el Estado y de beneficio para el gobierno que hasta entre los propios funcionarios que son favorables a la privatización, a la concesión, etcétera, no hay acuerdo. Por eso digo yo, una persona como el actual ministro que ha estado siempre favorable a las privatizaciones, hay que ver simplemente las declaraciones a lo largo de toda su vida, probablemente, del ministro Ortiz, y que ahora se haga cargo del proceso. Ya digo, es incluso cuestionable en términos de la legitimidad de quien lleva las decisiones. Porque si todo el tiempo ha estado en esa línea, ¿no es cierto? Habría que tener cierto cuidado, cierta consideración para decir, en este momento yo no puedo tomar esa decisión porque siempre he tenido esta visión. Pero no, en último momento del gobierno, en vísperas del cambio, se toma una decisión tan grave, que es una decisión desde todo punto de vista, económicamente, políticamente, éticamente cuestionable.
cree que se va a este proceso o cree que algo puede ocurrir, que alguna acción se puede hacer para evitar que esto se concrete? Yo creo que es indispensable que los sectores sociales y políticos se pronuncien al respecto. Entre los pronunciamientos, las declaraciones fundamentales cara a las elecciones están las privatizaciones. Hay cosas que los candidatos, ciertos candidatos, no todos, callan. Y el que calla otorga en este mismo momento, pero sería indispensable que los candidatos se pronuncien. ¿Qué opina sobre esto Guillermo Lasso? ¿Qué opina Andrés Arauz? ¿Qué opina Yacu Pérez sobre estos temas? El tema de la privatización de la refinería, el tema de la privatización del Banco del Pacífico, el tema de la renegociación de la deuda, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el tema de las enormes exenciones tributarias y los gastos tributarios en beneficio de un minúsculo grupo empresarial. ¿Qué opinan los candidatos? Que le digan al país por qué eso en este mismo momento tendría que ser una voz autorizada para que el gobierno de Moreno, que está por finalizar, se espere a ver, porque son decisiones, como le digo, tan graves, tan impactantes y podrían ser tan lesivas para la República, que implica tomarlas en legitimidad democrática. ¿Legitimidad ha tenido esta renegociación de la deuda también, economista Desde Borja, ningún punto de vista. los diferentes criterios de los expertos que dicen que con esto se está beneficiando solo al grupo de tenedores? Y además se cae en contradicción porque se ha hablado tan mal de China y finalmente se recurre a China nuevamente. O sea, entre la renegociación de los tenedores de bonos y la renegociación con China, ¿qué hay que decir? Mire, es que es aquí en estos mismos micrófonos planteado varias veces lo lesivo que significa la renegociación de la deuda en los términos que ha planteado el gobierno, unos papeles desde el Ecuador que cayeron a 20 centavos de valor nominal, ¿no? Si cuesta $1, se compraba 20 centavos en el mercado secundario y que por el gobierno es reconocido casi por 3 veces el valor real. Entonces, quien compró en la subasta del 19 de mayo a 34 centavos hizo el negocio del siglo, porque se le renegocia a un precio muchísimo más alto del que compró. ¿Quién paga esa factura? ¿Quién paga esa factura? El pueblo ecuatoriano. La mayor parte de las personas que hoy día sufren desempleo, pobreza, incapacidad de pagar las cuentas, incapacidad de cubrir los mínimos de las tarjetas de crédito, la clase media, los emprendedores, la mayor parte del pueblo ecuatoriano. ¿Qué legitimidad va a tener eso? Y si a eso usted le añade una condicionalidad como la que el Fondo Monetario Internacional estaría negociando para imponer al pueblo ecuatoriano, que es disminución de la inversión. ¿Y qué inversión? No estamos hablando de la inversión en general, incluso la inversión en salud, incluso la inversión en educación. Mire usted cómo bajó la inversión en salud en los últimos tiempos, cómo le encontró el coronavirus al sistema de salud ecuatoriano, con las defensas absolutamente bajas. Y por eso tenemos 34,000 muertes en exceso, porque estas ineficiencias no se están pagando solo en dinero, sino en vidas. Y eso es irrecuperable, dicen. Y ahora la educación también. Y ahora la educación, que además las propias leyes, en el estado de excepción le permitía al gobierno reasignar los recursos de todos los sectores, menos de educación y de salud. ¿Qué hicieron? También disminuir la inversión en educación, el gasto en educación universitaria, de bachillerato y también primaria. Y además no se les paga a los profesores, no se les paga a los médicos, no se les paga a quienes han estado en la primera línea de combate con el coronavirus. Pero eso sí, rápidamente se hacen las concesiones de la refinería, se hace el proceso de privatización del Banco del Pacífico, se paga al día y en cash, o sea, en contante y sonante a los tenedores de bonos de deuda. Entonces, ahí hay evidentemente un manejo favorable para un minúsculo grupo de personas que han lucrado en desmedro del 99.9% de los ecuatorianos. Por todas las observaciones que usted está realizando en la Asamblea Nacional, finalmente se está dando paso a un proceso de interpelación al ministro Richard Martínez. Sin embargo, hay una publicación del New York Times dada a conocer por el economista Marco Flores en el sentido de que el señor Martínez en las próximas semanas podría ocupar un cargo en esta institución internacional como compensación a la posición que tuvo Ecuador de apoyar la designación del director de este banco. Ya no tendría sentido este juicio político. ¿Qué piensa usted? Tiene sentido totalmente, porque fíjese usted, si es que él acepta ese cargo, está violando el artículo 153 de la Constitución. La tengo aquí. Claramente dice,
quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y los servidores y servidoras públicas del nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez que hayan cesado en su cargo y durante los siguientes 2 años, no podrán formar parte del directorio, del equipo de dirección o representantes legales de organismos privados como este, o multilaterales. Entonces, claro que amerita el juicio político, porque si es que acepta eso el actual ministro Martínez, además de todo la incompetencia con la que se ha manejado la economía y con toda la ineficiencia y los pagos que eso va a significar para la mayoría del pueblo ecuatoriano, se estaría violando la Constitución. ¿Hay todos los causales, cree usted, para que se proceda con su sanción política en la Asamblea Nacional? ¿Cree que este proceso va a terminar con eso, con una sanción política, tomando en cuenta cómo se dan las cosas en la Asamblea Nacional? Yo dudo, no confío en esta asamblea. Esta asamblea se ha mostrado indolente con el pueblo ecuatoriano, se ha mostrado cómplice de un pequeño grupo de poder, se ha visto claramente que hay un pacto de élites con el que se ha manejado probablemente el peor momento de la historia política de la asamblea, con más de 60 legisladores con causas penales, con escándalos de cambio de votos por concesiones hospitalarias y cosas de ese estilo. Yo dudo y tengo muy poca fe en que lo hagan, pero deberían hacerlo. Ahora, claro, como suele decirse, tarde mal o nunca, ¿no? Esto debió haberse hecho hace mucho tiempo atrás, pero no es tarde para señalar que aquí hay responsabilidad política de un funcionario que ha conducido la economía de forma tal que hemos pagado con 34,000 muertes adicionales de ecuatorianos y con una caída de la producción del PIB para este año estimada en 11%, peor que la del año 99, cuando financieramente quebró el Ecuador. Sin duda, una situación que genera polémica. Economista, le cuento, para este diálogo formulamos la siguiente inquietud a nuestros amigos oyentes de quienes nos siguen a través de redes sociales. ¿Está de acuerdo con la decisión del gobierno de concesionar la refinería de Esmeraldas? Y el pronunciamiento es contundente. El 100% de las personas que han enviado su opinión piensa que no se debe concesionar la refinería de Esmeraldas. Y en estas últimas horas, un grupo de empresarios o quienes representan a la mayoría de las cámaras de la producción han rechazado una decisión de la Corte Constitucional respecto a la consulta contra la minería en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo mira usted esta situación legal que enfrenta ahora la actividad minera? Mire, igualmente como el tema petrolero y probablemente más, la actividad minera es una actividad muy delicada para el Ecuador, porque se dan muchos factores, incluso factores sociales para los mineros artesanales y tal, ¿no? Entonces, se planteaba hace un tiempo atrás la posibilidad de hacer consultas específicas en los territorios afectados o incluso ameritaría una consulta nacional sobre el tema minero, porque es un tema extremadamente delicado. Por un lado están los favorables a la explotación minera que dicen que no podemos desaprovechar un recurso y en algún sentido hay razón, pero por otro lado está la tremenda destrucción del medio ambiente, de las fuentes de agua, de la vida, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de discusión democrática en el Ecuador que no puede ser simplemente resuelto bajo presión corporativa de un minúsculo grupo, respetable sin duda como son las cámaras, pero minúsculo. Entonces es un tema democrático que ameritaría, como le digo, una consulta general al pueblo ecuatoriano. Es más importante que los temas de consulta que plantea el exalcalde de Guayaquil, sin lugar a dudas, porque esto afecta directamente a territorios específicos en INTAC, en el sur del país y al pueblo en general, que ameritaría, desde mi punto de vista, una consulta democrática general. Muchísimas gracias, economista Borja. Siempre muy ilustrativo conversar con usted. Diego Borja, economista, exministro de Finanzas, que nos ha acompañado en el segmento de entrevistas de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Muchas gracias, economista. Gracias, Licen. Punto Noticias, el mundo de la información.